buenas tardes a todos ustedes desde México. Les mando un saludo, un abrazo muy afectuoso. Pues como decía la doctora Maricruz, me siento yo en casa cuando estoy aquí con ustedes. Ojalá pudiéramos estar físicamente viéndonos, teniendo más contacto, platicando en algún receso, en algún momento, pero vamos, a través de estos medios digitales, pues ya nos hemos ido acostumbrando a interactuar de una forma diferente y bueno, ojalá que en algún momento dado se pueda retomar esa presencialidad que en muchos casos es muy importante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, a la UNED desde luego, a la vicerrectora académica por la invitación para estar con ustedes en estas 3 sesiones, y el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, pues es un equipazo que está aquí, pues viendo todas las cosas que van pasando atrás de la organización de esto. Nos reunimos, vemos qué temas, entonces un agradecimiento especial a todo el equipo técnico de este centro de capacitación que han hecho posible que estemos reunidos el día de hoy aquí con estos temas selectos de investigación para la asesoría de trabajos finales de graduación. Ya lo comentó, entonces voy a ir un poquito rápido en esta parte. Lo comentó la vicerrectora. El tema, en sí, esta serie de sesiones, de 3 sesiones que tenemos, la vemos como un seminario. El seminario es como un semillero de ideas. Es decir, van a ir surgiendo ideas. No todas son aplicables a todas las áreas porque vamos a tener dentro de los participantes personas de distintas escuelas, de educación, de administración, de ingeniería, etcétera. Pero la idea es que ustedes vayan viendo qué de todo lo que se va a ver en estas 3 sesiones es aplicable a el caso de ustedes. Cómo lo pueden trabajar, qué les llama la atención. Entonces, en este seminario, la idea, repito, es que sea un semillero de ideas, de posibles proyectos que ustedes quieran iniciar, quieran trabajar, y le den seguimiento a estas 3 sesiones, porque obviamente en 2 horas por 3 son 6 horas, es muy difícil cubrir todo lo que implicaría un buen dominio de muchos de estos temas. Entonces va a haber mucha tarea, no para una semana, para 2 semanas, sino para todo el año. Lo vamos a comentar en esta ocasión y eso es lo que vamos a estar trabajando. En efecto, tal como se comentó, en el 2021 tuvimos una conferencia sobre aprendizaje basado en proyectos el 27 de julio y luego tuvimos 2 sesiones de trabajo en donde vimos aspectos clave de metodología de investigación para el acompañamiento de los trabajos finales de graduación. Aquí lo que estuvimos haciendo era pues ver desde inicio a fin todo lo que implica todo un proyecto, desde la conceptualización, la definición del tema, hasta lo que era la presentación de resultados, la difusión de resultados, es decir, toda la parte metodológica que iba en medio, la vimos en los días 10, 12 de agosto, como una especie de trabajo de desarrollo de competencias que tienen ustedes como profesores investigadores. Y en esta ocasión, pues ya también lo comentó Olga en un principio, vamos a tener 3 sesiones en este seminario del 2022, herramientas digitales para la investigación. Ahí ustedes ven, no lo voy a leer, el propósito. Les voy a compartir esta presentación para que ustedes la tengan. El tema 2, que sería el martes 5 de julio a la misma hora, mapeo y revisión sistemática de literatura, y el tema 3, competencias para el acompañamiento de trabajos finales de graduación, el de hoy en noche, el jueves 7 de julio. Vale la pena comentar que el primer seminario, el del año pasado, no es un prerequisito para el de esta ocasión. Es decir, creo que estos temas, cada uno está autocontenido, lo vamos a entender por sí solo, aun y cuando no hayan tenido el seminario del año pasado. Entonces yo espero que aprendamos muchas cosas a través de estas 3 sesiones, que son 3 temas de entre muchos. O sea, un listado como de 5 o 6 temas, no me acuerdo cuántos les propuse en su momento al equipo del centro de capacitación, y nos concentramos en estos 3 que aparecen ahí en pantalla para poder trabajar
y continuar con la formación de ustedes como docentes al frente de estudiantes que están haciendo sus trabajos finales de graduación. Y dicho todo lo anterior, pues ahora sí comenzamos propiamente con la sesión del día de hoy, herramientas digitales para la investigación. Cuando pensamos en herramientas digitales, pensamos en las tecnologías de información y comunicación, que son omnipresentes, que ya tenemos, ya antes les llamábamos las nuevas tecnologías, y ahorita lo de nuevas ya se lo quitamos. Hay nuevas, obviamente, pero muchas tecnologías ya están omnipresentes en nuestras casas, en nuestras oficinas, en las escuelas, en las universidades, en distintos lados. Y es algo que pues llega para quedarse, es decir, la tecnologización va a estar presente en muchos lados y nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que va ocurriendo en torno a esas tecnologías. Aquí, perdón, es que cuando le doy clic fuera, aquí está, perfecto. Cuando hace 20, 22 años entré yo al Tecnológico de Monterrey y empezábamos a hacer investigación, el debate que existía en ese entonces es si las tecnologías favorecen el aprendizaje o si las tecnologías no hacen diferencia alguna o si las tecnologías obstaculizan el aprendizaje. Y ese era el debate, es decir, ¿ayudan o no ayudan las tecnologías de la información y las comunicaciones al aprendizaje en los procesos educativos? Pero este es un debate ya arcaico, es un debate que hemos dejado atrás desde hace buen rato. Y básicamente en lo que nos hemos estado concentrando es en esta pregunta. Si las TICs son herramientas, ¿cómo las tendríamos que usar para promover o facilitar el aprendizaje? No es que las TICs ayuden por sí mismas o no al aprendizaje. Es decir, depende de cómo las utilicemos. Como herramientas, ¿cómo las tenemos que usar para promover o facilitar el aprendizaje? Yo siempre he dicho, hay un dicho que me gusta mucho que dice que cuando uno solamente tiene un martillo en su caja de herramientas, a todo le ve cara de clavo. Es decir, todo lo queremos de alguna forma forzar con el martillo. Es decir, tengo un tornillo y quiero meterlo a punta de golpes con el martillo, cuando un tornillo pues requiere un desarmador. Es decir, distintas herramientas requieren o sirven para distintas cosas. Y cuando pensamos en las TICs, no es que las TICs sirvan para mejorar el aprendizaje así en general. Depende mucho de cómo las estemos utilizando, de cómo las veamos como herramientas y que pensemos qué es lo que tenemos que hacer para promover o facilitar el aprendizaje. Pero no vamos a hablar de las TICs en general. Vamos a hablar de las TICs aplicadas a la investigación. Aquí viene el tema de investigación educativa, pero en realidad esto va a servir para cualquier escuela, para cualquier programa. Esta presentación la había yo hecho de decir, bueno, ¿qué podemos decir acerca del uso de las TICs para la investigación educativa? Si se habla tanto de innovar en la forma de educar, ¿por qué no hablar de innovar en la forma de investigar? Es decir, creo que las TICs tienen mucho que aportar en ese sentido, de cómo las tecnologías nos pueden ayudar a investigar, a innovar en nuestra forma de investigar. Y aquí viene precisamente la nota aclaratoria. Aunque la preparación de esta conferencia se tuvo en mente en el contexto de la investigación en el campo educativo, mucho de su contenido es aplicable también a la investigación en otras áreas disciplinares. Es decir, yo creo que los profesores que nos están viendo de las escuelas de administración, obviamente de educación, ingeniería, ya se me olvidaron las otras escuelas que hay de ciencias sociales, en fin, todas las escuelas creo que van a beneficiarse con lo que vayamos viendo a lo largo de estas siguiente hora, 40 minutos aproximadamente. Entonces, no piensen que esto es exclusivo del campo educativo, de la investigación educativa, sino que es aplicable para muchas cosas, ¿sí? Y vamos a ir viendo pues varios temas. Al término de cada tema, vamos a ver cómo están los profesores, ustedes profesores de la UNED en torno al conocimiento de estas herramientas digitales y abrimos algún espacio para preguntas. Yo les pediría que conforme me van escuchando, si tienen alguna pregunta, la planteen en el chat
y Olguita nos va a hacer favor de estar revisando el chat para ver si hay alguna pregunta. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, a través del chat, por favor, plásmenla, escríbanla en una forma concreta, específica, para que podamos discutirla y no esperar hasta el final para resolver dudas. Bien, cuando pensamos en herramientas digitales para la investigación, lo primero que surge es cómo podemos tener acceso rápido a una gran cantidad de información. Es decir, cuando los que tenemos ya muchas canas, recordamos pues nuestros años en las bibliotecas, en cómo teníamos que ir a buscar los libros esperando que no estuvieran prestados, los buscábamos en distintos sistemas, y actualmente, pues a través de la computadora tenemos acceso a una gran cantidad de material en bibliotecas digitales. El Google prehistórico, es decir, no teníamos desde luego Google en aquella época, buscábamos en tarjetitas alguna referencia, algo que nos gustara, que nos sirviera para nuestra investigación, y así es como se investigaba en ese entonces. Y actualmente, repito, gracias a las bibliotecas digitales, pues hemos logrado muchas cosas y tenemos al alcance de unos cuantos clics acceso a miles, si no es que millones de artículos, de libros, de distintos, de conferencias, de ponencias, de distintos documentos que pueden servir para documentar, para sustentar un trabajo final de graduación, una tesis o la investigación que ustedes están realizando. En ese sentido, hay una gran cantidad de herramientas. Por ejemplo, EBSCO es una de ellas. Ahorita voy a ver, me voy a salir de este ambiente para ver distintos recursos que se manejan en las bibliotecas digitales. Yo desconozco cuáles son los que tiene la UNED y ustedes como profesores, cuáles son los que tienen disponibles los estudiantes, a qué recursos tienen disponibles en sus bibliotecas digitales, pero aquí hablo desde la experiencia del TEC de Monterrey. Una base de datos interesante es EBSCO. ERIC, esa la usamos mucho los de educación, es Educational Resources Information Center de los Estados Unidos. Es una super herramienta muy importante, pero sobre todo para la parte de investigación educativa. Pero también tenemos, por ejemplo, para áreas de administración, para los que son de educación, la iLibrary de la OSD, hay mucha información que se puede trabajar en todo esto. Está Redalic. Redalic es un esfuerzo de la Universidad Autónoma del Estado de México y corresponde a una red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Entonces, básicamente las revistas que se publican en nuestro continente y en la parte de la península ibérica en Europa, aparece documentado en Redalic. Es un esfuerzo importante. Aquí aparece educación, pero en realidad hay de muchas áreas disciplinares. Redalic no es exclusivo de educación, sino de muchos, de todas las áreas disciplinares en términos generales. ProQuest es otra base de datos importante. Le pongo de impresión de pantalla Education Database, pero en realidad hay de distintos temas, hay muy variados temas, ahorita lo vamos a ver. Hay ProQuest Dissertation and Thesis Global, en donde se pueden ver o buscar ciertos trabajos de tesis que se han hecho a nivel maestría o disertaciones a nivel doctorado y sobre un tema determinado, cualquiera que sea esto. Esta base de datos me gusta mucho, Sage Research Methods, de esta editorial, y habla exclusivamente acerca de métodos de investigación. Scopus es, digamos, dentro de los índices, así como está Redalic para países de habla hispana o portuguesa. Scopus básicamente es un índice de las revistas top que hay en el mundo, a nivel mundial. Entonces, ahí estamos viendo no tenemos en estas bases de datos acceso al documento en texto completo, pero sí a abstract y a una gran cantidad de información que nos puede servir precisamente para ver qué es lo mejor de lo mejor que hay en el mundo en torno a una disciplina. Y lo mismo viene siendo Web of Science. Básicamente estos dos últimos índices representan pues lo mejor de lo mejor a nivel mundial sobre un tema determinado. Entonces, como ven ustedes, pues hay una gran cantidad de
de bases de datos. Aquí me voy a salir un momento de la presentación de Prezi, ¿sí? Este es el acceso a la biblioteca, y cuando uno se va aquí a las bases de datos, uno ve pues una gran cantidad de bases de datos. Algunas son gratuitas, otras se tienen que pagar, es decir, las instituciones educativas pagan pues por tener ciertas bases de datos. En el caso del TEC de Monterrey se tienen 167 bases de datos. Y repito, aquí, por ejemplo, en el caso de EBSCO, que era una de las que se mencionaba, están pues distintas variantes, ¿verdad? De EBSCO. Sería la Academic Search Ultimate de arte y arquitectura, la colección de audiolibros, de negocios, de dentistas y ciencias orales, de ebooks, de educación específica, de educación, de emprendimiento, de film, televisión. En fin, hay una gran cantidad de bases de datos vinculadas con EBSCO. Entonces, no sé si tengan ustedes acceso a ello, pero si no tienen acceso, hay otras variantes. Por ejemplo, Emerald es otra que no mencioné en todo este aspecto. Aquí está Eric, que este es de tipo gratuito, es abierto, ¿verdad? Es abierto para todo el mundo. Lo mismo, por ejemplo, Redalic es una base de datos abierto para muchas personas, para todas las personas. No es una base de datos de pago. INEGI es específico de México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, para toda la cuestión estadística. Pero vamos, hay una gran cantidad de bases de datos que pueden ustedes tener acceso. Este Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey está abierto. Yo estoy entrando aquí a la biblioteca digital con mis claves de acceso, obviamente, pero si ustedes buscan el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, van a encontrar cosas muy importantes. La OSD, la iLibrary, tiene cosas muy, muy valiosas, la comentábamos hace un momento. En fin, hay una gran cantidad de información. Aquí en ProQuest es una base de datos también muy grande, central. Están aquí disertaciones y tesis. Es decir, pueden buscar ustedes muchas cosas, y la lógica, si vemos, aquí entro con mis claves de acceso. Es decir, si ustedes pues tienen acceso a esto, pues pueden buscar con operadores booleanos, pueden usar el AND, OR, NOT, pueden buscar aquí, por ejemplo, Jaime Ricardo Valenzuela. Y en qué campo vamos a buscarlo como autor para ver si realmente tiene por ahí su tesis. Pues él se graduó, es decir, en 1998, estuve allí presentando la tesis. Aquí viene la tesis completa y se puede descargar en texto completo. Este fue el tema de mi tesis en su momento. Entonces, hay, repito, una gran cantidad de datos. Vamos a ver, por ejemplo, dos muy importantes, que es Scopus y Web of Science. Los vamos a ver el próximo martes, para que también lo vayamos trabajando. Quería comentarles esta Sage Research Methods que acabo de mencionar en la presentación de Prezi. Es una base de datos muy, muy interesante, porque aquí pueden ustedes ver muchos métodos de investigación específicos. Hay libros, hay casos, hay bases de datos, hay videos, hay podcasts, hay distintas variantes, hay distintas formas de trabajar sobre esto. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, ¿qué será? Etnógrafo. Que sería métodos etnográficos. Entonces vemos aquí pues lo que va saliendo acerca de etnografía, qué tipos, aquí podemos nosotros tener filtros de los libros, todo tipo de libros, de referencias, de artículos, de distintas cosas. Aquí viene el acceso a una gran cantidad de información, videos específicos de qué es etnografía, en fin, distintos aspectos que podrían ser interesantes. Y vamos, se pueden manejar aquí
pues distintas formas de búsqueda, distintas cosas cuando estamos trabajando con esta base de datos que se les recomiendo. Había una parte, ya no la encuentro, es que ya me cambiaron un poquito la interfaz, pero sigue apareciendo lo mismo. Déjenme ver acá, porque vi por acá la parte de mapas, que es una parte que me gusta mucho. Methods Map, esta de aquí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aquí buscamos métodos de investigación, Research Methods, pues aquí está abajo, Research Methods, uno puede buscar, por ejemplo, temas más narrow, más acotados, o temas más amplios, por ejemplo, sobre colección de datos, sobre datos cualitativos, sobre datos cuantitativos. Entonces, aquí en datos cualitativos, lo más seguro es que haya temas más específicos sobre, bueno, aquí hay varias cosas de criterios de calidad, de confiabilidad, de validez, pero podemos buscar ciertos temas específicos de métodos etnográficos. Déjenme regresar aquí. Qualitative Data Analysis. Y por ejemplo, aquí, por ejemplo, si alguien está interesado en hermenéutica, entonces le aparecen aquí temas mucho más específicos de hermenéutica y si quieren hablar de deconstrucción, pues ya les pueden salir aquí distintos aspectos, por ejemplo, análisis del discurso y pueden de alguna forma ver aspectos más concretos. Todo esto, desde luego, ya cuando ustedes van a ver algún tema en particular, pues ustedes dicen, ya quiero ver acerca de deconstrucción qué es lo que hay y pueden buscar en toda la base de datos pues información al respecto. Entonces, en términos generales, hay mucha información. Repito, desconozco las bases de datos que tienen ustedes, pero pues aquí básicamente lo que vimos es algunas de las bases de datos en donde podemos tener acceso, repito, a documentos de texto completo, artículos, libros y muchas cosas más. ¿Sí? Algunos de ustedes el día de ayer, seguramente, ayer y antier, nos ayudaron respondiendo a una encuesta. Por favor, Olga, si me confirmas si se ve el PowerPoint que dice encuesta. Sí, ya lo estamos viendo. Sí, perfecto. Recolectamos 121 respuestas de 156 personas inscritas en este seminario. Las encuestas se aplicaron antier y ayer. Se usó la herramienta Microsoft Forms, gracias a Jorge, que nos estuvo ayudando precisamente con esto. Se hicieron preguntas sobre 56 recursos o herramientas digitales, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que sirven para la investigación. Y las opciones de respuesta es: nunca he oído hablar de esto, he oído hablar de esto, pero nunca lo he usado, lo he usado una o dos veces, lo uso con cierta frecuencia, pero no lo domino, creo tener cierta competencia para usarlo, lo que implica desde luego que lo uso con cierta frecuencia, y porque la conozco, la recomiendo a mis estudiantes para que la usen en sus trabajos finales de graduación. Cuando vemos concretamente esta parte de acceso a una gran cantidad de información, estas son las respuestas que dieron estas 121 personas. Básicamente, y en las diapositivas que vienen a continuación, se usaron los mismos colores. El rojo, nunca he oído hablar de esto. Por ejemplo, 24 personas nunca oyeron hablar de EBSCO, 66 nunca oyeron hablar de ERIC, 53 nunca oyeron hablar de OSD, 26 nunca oyeron hablar de Redalic, y así sucesivamente en cada una de ellas, ¿verdad? 38, 45 no conocen Scopus o Web of Science. Algunos han oído hablar de esto, pero nunca lo han usado. Es decir, tanto rojo como anaranjado, y yo me atrevería a decir amarillo, pues estamos en una área de oportunidad importante. Es decir, hay muchas cosas que necesitamos saber más como profesores de trabajos finales de graduación. Pero aquí pueden ver, por ejemplo, en el anaranjado, personas que han oído hablar alguna vez de Scopus, pero que nunca lo han usado. Por ejemplo, 26 personas.
o 33 han oído hablar de Web of Science, pero nunca lo han usado. Si lo han usado una o dos veces por ahí en algún curso, en alguna ocasión, estamos en la parte amarilla. Fíjense cómo de lo amarillo hacia la izquierda, estamos hablando de estas 121 personas que respondieron la encuesta, qué nivel de conocimiento tienen sobre este tipo de bases de datos. A lo mejor conocen otras, es decir, yo puse algunas que yo he manejado, que yo trabajo, y que tenemos disponibles nosotros en el Tecnológico de Monterrey, y tal vez ustedes, si les hubiera preguntado sobre bases de datos que tienen disponibles en la UNED, pues hubieran sido unos resultados diferentes, pero en términos generales vemos unas grandes áreas de oportunidad en mucho de esto. Digamos que de lo verde, azul y morado es donde tenemos las personas que pues lo han trabajado un poquito más, es decir, aunque no lo dominan, que sería lo verde, tienen cierta competencia para usarlo, que sería lo azul, o porque la conozco, la recomiendan. Estos 13 personas que recomiendan Web of Science a sus alumnos, 16 recomiendan Scopus, 5 Sage Research Methods, 13 ProQuest Dissertation and Thesis, en fin. Aquí ustedes ven el perfil de estas 121 personas, qué tanto están usando o no estas bases de datos de bibliotecas digitales para tener un acceso a una gran cantidad de información y de alguna manera pues lograr que los estudiantes construyan un buen marco teórico, una revisión de literatura interesante que pueda dar sustento a los trabajos finales de graduación. En fin, eso es algo que quería compartir con ustedes. Me salgo de esta parte para regresar a lo que es la presentación de Prezi, pero antes de ello, quiero preguntarle a Olga si tenemos alguna pregunta en el chat y respecto a esta primera parte, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Aquí nos comparte más que está formulado más como un comentario, pero podemos entender por dónde va la cosa. Dice Brenda Alfaro, me gustaría hablar sobre el uso de la tecnología para variar en el soporte o tipo textual en que accedemos a los autores, más allá del texto escrito, y validar aquel conocimiento en otros medios. Entonces, más o menos si conoce algunas otras bases o que se puedan, ¿verdad? Buscar videos o audios, por ejemplo. Claro. Sí, no, de hecho, pues depende mucho repito, de la base de datos que tenga la institución. En el caso del Tecnológico de Monterrey, hay una buena cantidad también de bases de datos vinculadas con audios, videos, y ya depende de lo que ustedes quieran manejar. Por ejemplo, si dicen ProQuest, ¿sí? Vamos a ver en ProQuest algún tema específico que pueda ser de interés aquí en ProQuest Central. Aquí, por ejemplo, está Academic Video Online y hay una gran cantidad de información al respecto, pero si yo abro ProQuest Central para ver información, por ejemplo, sobre, voy a ponerlo entre comillas, Educational Innovation, no lo busco en cualquier campo porque sería muy amplio, pero sería en cualquier campo excepto en texto completo. Y eso es básicamente en el título, en el abstract, y puedo ver en distintas fechas, puedo buscar y ver los resúmenes, y a partir de los resúmenes decidir si yo quiero, por ejemplo, aquí me salen 2.719 resultados. Entonces, a partir de ello yo puedo ver y decir, bueno, a mí me interesa, por ejemplo, no me deja abrir aquí. ¿Quién sabe? Bueno, puedo aquí acotar y decir, quiero las de texto completo. Es que no está cargando bien, permítanme un momento. 2.719 resultados. Aquí ya se pudo acotar un poquito más. Aquí viene el título el tipo de publicación, el tipo de documento, por ejemplo, yo puedo estar acotado a artículo principal o artículos en particular, ¿verdad?
y entonces voy acotando esto. El idioma, por ejemplo, aquí son 974 resultados. Yo puedo tener en distintos idiomas, por ejemplo, puedo hablar de inglés y español, y después ya voy viendo los resúmenes de distintas cosas, los de distintos artículos, de distintos escritos y de algunos de los documentos que aparecen aquí. Así como puse Educational Innovation, pues desde luego ustedes pueden poner algún tema de ingeniería, algún tema de emprendimiento, algún tema de liderazgo, por ejemplo. Aquí podemos decir, vamos a ver qué hay sobre leadership, por ejemplo, para áreas de administración que les puedan interesar. Y pueden hacer combinaciones. Salen 289,517 resultados. Entonces es una cantidad importante. Simplemente de revistas científicas, pues estamos hablando de 121,000 resultados específicos. Y repito, algunos de ellos están disponibles en texto completo, en PDF, por ejemplo. Yo le puedo dar algo en Nigeria y pues me descarga el documento. Pero sí, es decir, hay procesos, hay formas de ir de alguna manera acotando y viendo esto. Vamos a profundizar en esto el martes próximo cuando veamos mapeo y revisión sistemática de literatura para ver algunas estrategias, algunas técnicas de cómo tratar de seleccionar pues, lo que pueda ser más importante, más relevante para una investigación en particular. Eso lo veremos el próximo martes. Bueno, me extendí un poquito, Olga. No sé si hay más preguntas. Estamos dando también tiempo para que escriban las preguntas o comentarios. Bienvenidos. No, ya estamos por el momento. Por el momento es todo lo que tenemos. Ok, Sí, perfecto. señor. Escriban sus preguntas, sus comentarios en el chat y seguimos entonces con la presentación en Prezi. El siguiente punto es, ok, ya he visto mucha información, tengo listados, tengo tal vez 150, 200, 250 artículos. ¿Cómo los trabajo? ¿Cómo gestiono toda esta cantidad de información? En términos generales, el saber dónde buscar información es importante. Saber cómo usar un buen motor de búsqueda, por ejemplo, no sé si vieron que en algunos casos puse entre comillas para que me busque la palabra completa. Si le pongo Educational Innovation, me busca por separado educación, innovación y educación e innovación. Pero si lo pongo entre comillas, el motor de búsqueda me lo busca como un solo paquete, como una sola entrada. El uso de operadores booleanos, el saber usar correctamente el and, or, not es importante, y el saber seleccionar palabras clave. Si yo voy a buscar algo, por ejemplo, para educación a distancia, estamos en la UNED, pues puedo buscar yo distance education entre comillas, puedo buscar e-learning, puedo buscar online learning, puedo buscar virtual learning, es decir, puedo buscar de diferentes formas porque utilizo una selección de palabras clave que no es lo primero que se me ocurre, sino que puede haber muchas combinaciones si hay personas que a lo mejor usan online learning en lugar de e-learning. Mucho de esto, desde luego, se maneja en inglés, en muchas de estas bases de datos, y hay formas de gestionar la información. Por ejemplo, Zotero, a través del navegador de Firefox, lo podemos instalar y podemos documentar ahí los artículos, podemos ir llenando autores, años, los títulos, las editoriales, las ciudades, etcétera, de tal manera que cuando yo cito algo, por ejemplo, en mi trabajo, automáticamente en la sección de referencias me aparece ya construido de acuerdo con manual APA o de acuerdo con algún otro manual específico, me aparece construida ya las referencias de aquello que cito. En general, una cosa que es citada tiene que aparecer en referencias, y si algo está en referencias es porque fue citado. Algo similar ocurre con Mendeley, una herramienta también muy valiosa. Esta es de costo, tiene costo igual que en disponibles. Hay veces que se manejan como paquetes independientes, hay veces que se insertan dentro del mismo navegador. Y aquí, por ejemplo, vemos un caso de lo que sería
justamente en Firefox el uso de EndNote, de cómo se tienen ordenados por autor, por año, por título, el tipo de journal o el nombre del journal, qué tipo de documento es, si es un libro, una tesis, dónde se consigue, y varios aspectos sí de alguna manera pues trabajar con una gran cantidad de información de una manera ordenada. Cuando nosotros, me salgo aquí un momentito, uy, no quería hacer yo eso. No. Perdón, cuando hago estas cosas, que antes aparecía aquí como que aquí nos quedamos. Perfecto. Entonces, me salgo aquí un momento de esta parte de comunicación con colegas y me voy a ver respecto a la gestión de información, ¿qué tanto conocen o utilizan ustedes Zotero, Mendeley y EndNote? Ustedes que están conectados, que respondieron la encuesta, esto es lo que respondieron a la encuesta, de decir qué tanto conocen o nunca habían oído hablar, por ejemplo, de EndNote, de Mendeley, de Zotero. Estamos hablando de pues casi una tercera parte, o más de una tercera parte, casi la mitad, 121 personas, 51, un poquito menos de la mitad, pero que han oído hablar de esto, pero nunca lo han usado, es decir, la parte anaranjada también es bastante grande. Entonces estamos hablando de que más de la mitad de ustedes no conocen muchos de estos paquetes para la gestión de información, y estos paquetes, repito, no son exclusivos de la investigación educativa, se usan para cualquier área disciplinar, cualquier tipo de referencia. Es una forma de gestionar la información que hemos colectado a través de bibliotecas digitales. En amarillo aparecen los que lo han usado una o dos veces, y en realidad, digamos, los que trabajan más este tipo de cosas, pues es un número relativamente reducido de los 121 personas que respondieron la encuesta que se aplicó antier y ayer. Entonces, aquí también vemos un área de oportunidad importante de que los profesores se familiaricen con estos métodos de gestión de la información y le pidan a los estudiantes que también se familiaricen para que puedan instalar Mendeley, EndNote, Zotero es gratuito, lo pueden instalar, y hay una gran cantidad de videos que ustedes pueden buscar en Google sobre cómo utilizar Zotero, sobre cómo instalarlo, sobre cómo ir subiendo información, incluso sobre cómo compartir información como si se tratara de una red social. Es decir, Zotero permite generar una red académica con personas que tienen intereses similares a aquellos con los que yo estoy trabajando. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, y una cosa es cómo consigo la información, pero otra bien importante es cómo la gestiono, cómo la manejo, cómo la administro. Entonces, buscar la información es echarnos un clavado a las bibliotecas digitales, a las que son de paga, a las que son abiertas, a aquellas a las que tengo acceso, y gestión de la información es cómo la ordeno, cómo la voy trabajando, cómo voy manejando resúmenes, cómo voy entresacando incluso citas textuales y las tengo documentadas en esa base de datos, en donde con EndNote, Mendeley, Zotero, puedo tener esa información para cuando la requiero. ¿Cuántas veces no nos pasaba, si hicieron a ustedes alguna vez alguna tesis, decir, ¿y de dónde venía esta cita textual? ¿De cuál libro? ¿En dónde estaba? ¿En qué página? Y eso ya se gestiona directamente a través de ciertas herramientas digitales. Olga, ¿tenemos algún comentario? Sí, señor, ya le comparto. Nos dice Pedro Peralta, ¿podría por favor hacer un ejemplo con operadores booleanos o brindarnos la lista de los Claro. operadores que se pueden usar? Sí, para eso tendríamos que irnos, eso nos remite al tema anterior, por ejemplo, de ProQuest o pues de varias cosas. Ahora vamos a buscar en nuestra base de datos. Por ejemplo, vamos a decir, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, nos vamos a Scopus, y en Scopus podemos usar, por ejemplo, esta cuestión de
que les comentaba de online learning. Entonces, yo puedo buscar aquí en Article Title Abstracts, por ejemplo, puedo buscar, y lo pongo entre comillas, online learning, que sería aprendizaje en línea. ¿Sí? Y le puedo agregar un campo, y ese campo, por ejemplo, dice and, pero también puede ser or and not. ¿Sí? Entonces, puedo, por ejemplo, buscar aquí distance education. Y puedo agregar otro campo y puedo poner, por ejemplo, ¿qué más les había dicho? E-learning. ¿Sí? Pero, por ejemplo, puedo agregar otro campo, pero decir, no quiero correspondence. Es decir, ¿se acuerdan cuando había, esto era el corresponden, learning, aprendizaje por correspondencia. ¿Sí? Y entonces puedo también de alguna forma el acotar los años y decir todos los años o decir no, quiero básicamente de los últimos 10 años, por decir algo. Bueno, 2010, no, 2012 al presente, ¿verdad? Y puedo buscar otras cosas. Entonces, de esa manera, yo estoy buscando and, or, not, y me salen 546 resultados en esta base de datos, en donde yo puedo, pues, ver ciertos resúmenes, ciertos abstracts, ciertas cosas, y puedo ver, digamos, lo más reciente que hay en torno a los temas que nos interesan. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera en que podemos utilizar los operadores booleanos. Aquí se ve toda la cadena de búsqueda que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Y es del 2011 en adelante, sin mayor a 2011. Aquí vienen pues, las distintas características. Y aquí yo puedo, por ejemplo, pues decir, a ver, aquí me interesa la parte nada más de ciencias sociales, ¿sí? Porque es donde está la parte de educación. Entonces me limito a la parte de ciencias sociales y me salen 325 documentos. De esa manera estaríamos usando los operadores booleanos. ¿En qué casos podría ser, por ejemplo, esto o esto, verdad? Bueno, fíjense que aquí de hecho yo cometí un error, déjenme regresar, porque aquí estoy diciéndole que me maneje este tema y este tema. Por eso me salieron tan poquitos resultados, cuando en realidad debería haber mucha más investigación. Yo más bien debí de haber utilizado el OR en estas búsquedas, ¿sí? ¿Por qué el OR? Voy a echar a la basura porque las personas pueden usar cualquiera de estas que aparecen aquí, ¿sí? Y me van a salir ahí, sí, varios miles de datos. Cuando le pongo AND es que aparezca tanto e-learning como distance education como online learning. Pero si le pongo el OR, me aparecen 93.611 resultados. Últimos 10 años, tengamos 93.000 documentos publicados, 93.000 artículos sobre estos temas que estamos manejando. Entonces, el OR precisamente lo que nos dice es, si no aparece puede aparecer este otro o este otro. Cuando le ponemos el AND, es que aparezcan los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, si alguien dijera, vamos a buscar otra cosa diferente. Quiero, por ejemplo, vamos a echar a la basura estas opciones y me interesa cáncer, ¿sí? Pero que no sea de pulmones. Entonces me aparece cáncer, pero no pulmones. Entonces me aparecen esta cantidad de resultados, 1.543.121 documentos que hablan de cáncer, pero no tienen la palabra pulmón en alguna parte específica, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, decir algo así como cáncer and skin, por ejemplo, cáncer
en la piel, ¿sí? Me salen 93,772 resultados que hablan sobre cáncer relacionado con la piel. Entonces, aquí tenemos pues una gran cantidad de datos. Yo puedo seleccionar el tipo de documento que voy a trabajar, por ejemplo, puro artículo, entonces ya se acota a 65,000. De todas formas son muchos artículos y tendría que ver qué otra cosa me interesa, por ejemplo, en la piel, en la cara, por ejemplo, ¿verdad? O algún tipo de cáncer específico, no sé, no soy médico, pero vamos, de alguna manera es la forma en que se utilizan los operadores booleanos, el and, el or, el and not, ¿verdad? Que sería no esta otra opción, ¿de acuerdo? Entonces, Olga, no sé si hay más preguntas por ahí. Una más dice si hay gestores de información con APA 7. ¿Con qué, perdón? ¿Con APA? APA ¿Con el manual APA? 7. Ajá. Pues me imagino, bueno, a ver, no hay gestores de información con APA, es decir, las herramientas, a ver, si estoy entendiendo bien la pregunta. Si ustedes me dicen que yo con Zotero, con EndNote o con Mendeley, mis citas van a quedar escritas con APA, sí. Ya no estoy tan seguro si están manejando la última versión, que sería la 7ª versión del manual APA, pero estoy casi seguro que sí. Es decir, ya ahorita, por ejemplo, la última versión del manual APA ya no pide que se ponga ciudad y país, como se pedía antes. Entonces, me imagino que los 3 gestores de información sí pueden escribir las referencias con manual APA. Pero también las pueden escribir, por ejemplo, para los de ingeniería, con el manual de la IEEE, o para medicina tienen su propio manual, aspecto de tipo biológico, no me acuerdo cómo se llama la base de datos. En fin, se puede escribir de diferentes formas y estoy casi seguro que si tienen las últimas versiones, pues deben de estar incorporados los cambios de las nuevas ediciones del manual APA. ¿Sí? Hace mucho que no lo trabajo yo, pero vamos, esto cuando se actualiza una cosa, por ejemplo, la última edición del manual APA, es casi seguro que estos gestores de información también se actualizan. ¿Más preguntas, Olga? Perfecto, no, es todo hasta ahora. Todo va bien, perfecto, muy bien. Bueno, regresamos entonces a la presentación de Prezi, ¿sí? Una parte importante de investigación es comunicarlos. La investigación no se hace aislada, no se hace en solitario, no somos llaneros solitarios. La investigación es una actividad eminentemente social y tenemos que comunicarnos con colegas. Ustedes con sus alumnos se comunican de alguna forma y hay una gran cantidad de... Otra vez me salí. ¿Por qué me hace esto? Me digo que antes tenía aquí como una especie de cursor. Aquí está. Sí. Entonces, podemos comunicarnos a través de chats. Puse la palabra chat y muchos de ustedes dijeron que no sabían a qué se refería. En realidad, chat puede ser WhatsApp, que eso pues, yo creo que todos lo conocen, pero muchos dijeron que no lo conocían. Puede ser una herramienta propia, por ejemplo, de Apple o WhatsApp, que es genérico, que pueden usarse en ambientes de iPhone o de otras marcas, Samsung, etcétera, ¿sí? Hay distintas formas de trabajar con videoconferencias. Creo que en esta parte de comunicación con colegas es donde más dijeron que sí tenían ustedes conocimiento de herramientas como Skype. Webex no lo conocen muchos, Teams, Zoom, Google Meet, y de alguna manera la idea precisamente es ver cómo podemos acercarnos a colegas, cómo podemos comunicarnos con ellos, cómo podemos trabajar y ver quién es quién en ciertos temas. LinkedIn, por ejemplo, como red profesional es importante para poder decir, bueno, quiénes están trabajando con temas similares. Si a mí me interesan temas del área de educación, pues voy a seguir a Ricardo Valenzuela, que publica en LinkedIn todas sus publicaciones que se puedan publicar, ¿verdad? Los libros no, pero los artículos ahí están disponibles para que se puedan trabajar, para que se puedan utilizar.
Y de esa manera, pues tenemos acceso a colegas de todo el mundo. Aquí puse el México, pero desde luego, pues serían todos los colegas de Costa Rica o de distintas partes del mundo, en donde nosotros podemos, pues, tratar de contactar y ver, pues, con esos colegas cómo están las cosas. Cuando yo veo lo que ustedes respondieron en la encuesta acerca de esto, ¿sí? Comunicación con colegas, en realidad los rojos son poquitos. Aquí hay 24 que dijeron que no sabían o nunca habían oído hablar de Webex, y 19 chat, pero chat corresponde a lo que es propiamente WhatsApp, es un tipo de chat, es una forma de comunicación. Pero pues muchos conocen Skype, aunque Skype ya es viejito, pues muchos lo siguen trabajando. Obviamente Microsoft Teams, fíjense cómo aquí cambian las tonalidades. Verde, azul y morado es lo que más predomina en Zoom, en Microsoft Teams, en Google Meet, como que no lo usan tanto. LinkedIn, algunos lo tienen, algunos no lo han trabajado tanto, pero yo diría que este es el área en donde veo menos necesidad de áreas de oportunidad, sino que ustedes tienen más desarrollada esta comunicación. Esperemos que esta comunicación, desde luego, la utilicen ustedes para fines de investigación. Que digan, bueno, ¿cómo me comunico? Como ahorita estamos teniendo una sesión de Zoom, o cómo puedo generar un perfil, por ejemplo, de LinkedIn. Y ver quiénes son mis contactos, quiénes me van a estar siguiendo, qué es lo que tengo que hacer. Aquí ya yo tengo mis datos ya ingresados. Y pues desde luego me aparece pues información que es relevante para lo que viene siendo mi área. Si yo quiero, por ejemplo, de alguna manera ver cuál es mi perfil, aquí veo cuál es el perfil que tengo. Aquí viene, por ejemplo, recursos acerca viene mi currículum vitae. Yo trato de tener esto bien documentado, es como un currículum vitae que se hace público, que se trabaja, los puestos que he tenido, los estudios que he manejado, conocimientos, aptitudes, y desde luego también vienen las publicaciones. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, algo sobre MOOCs y quieren ver la publicación, pues simplemente le damos clic aquí y pueden, si me están siguiendo, pueden ustedes tener acceso a la publicación en general, y verla en PDF y trabajarla. Bueno, en este caso no se puede ver porque está cerrada, pero aquí vienen distintos tipos de publicaciones. Entonces, esto es si me están siguiendo. Obviamente, si yo estoy siguiendo a personas que son claves, pues entonces, pues veo qué cosas van saliendo, qué cosas publican estas personas que son claves dentro del mundo, dentro de lo que me interesa, ¿sí? Y aquí sí tengo un documento que sí debe tener acceso al archivo completo. Y si no, por ahí debe estar el es que las que son Scopus como que no dejan, porque sí, estoy eligiendo las que no tienen acceso allí a texto completo. Vamos a ver alguna otra, por ejemplo esta de aquí. La caracterización de las TICs como competencia transversal en el Tecnológico de Altamira, y aquí sí viene el PDF, y aquí sí se puede documentar. Por ejemplo, los libros, nada más pongo yo una portada y el resumen. No puedo yo publicar el libro completo porque yo le he cedido los derechos de autor a las editoriales, entonces estaría cometiendo, digamos, una falta ética cuando los derechos de autor pues los manejan las editoriales, ¿sí? Pero entonces, de esta manera, uno, repito, hace público su trabajo, ve lo que viene siendo su propio perfil, sus características,
técnicas, es visible para las demás personas, pero también puedo ver, por ejemplo, quiénes me siguen, cuántas personas me están siguiendo. Aquí dice que tengo más de 500 contactos, ya no sé cuántos tengo, ¿verdad? Aproximadamente 1400 contactos, pero también a muchos de ellos, pues yo los sigo, les doy seguimiento específico y veo qué es lo que está escribiendo, por ejemplo, David Garza, que es el rector del Tecnológico de Monterrey, Héctor Ceballos, personas que trabajan mucho con el TEC de Monterrey, Elud Quintero, Silvio Olivares. Sigo su trabajo, sigo lo que publican y es una forma de estar comunicados. ¿De acuerdo? Entonces, la comunicación es importante. Repito, puede ser a través de estas herramientas sincrónicas como las que estamos teniendo en este momento o a través de herramientas como LinkedIn que son importantes. No sé si hay alguna pregunta, Olguita. Efectivamente, don Ricardo, nos comenta Brenda Alfaro, que es muy interesante cuando esas redes y contacto nacen de congresos. En Latinoamérica, el CIE y EduTech son muy buenos. Sobre estos espacios, ¿el TEC de Monterrey tiene alguna comunidad a la cual pertenecer y compartir? El CIE está vinculado justamente, si se refiere al Congreso Internacional de Innovación Educativa, no sé si es al que está haciendo mención, digamos, la comunidad es espacios abiertos dentro del Instituto para el Futuro de la Educación. Entonces, ahí ustedes tienen acceso a una gran cantidad de información, ¿sí? IFETEC, vamos a ver, aquí está el Instituto para el Futuro de la Educación, y ustedes pueden ser parte de esta comunidad, pueden de alguna forma conectarse, por ejemplo, para tener acceso a varias cosas, por ejemplo, el Observatorio de Innovación. Entonces, aquí en el Observatorio de Innovación, ustedes dan su correo electrónico y todos los martes a eso de las 7 de la mañana llega a su correo electrónico un boletín con novedades específicas que van saliendo. Aquí en EduTrends, por ejemplo, es una herramienta muy interesante que ustedes pueden buscar distintos tipos de documentos por ejemplo, sobre realidad aumentada y realidad virtual. Pueden descargar el reporte y pueden de alguna forma tener acceso pues a toda esta información. Entonces, por ejemplo, si les interesa realidad aumentada, realidad virtual, aquí está descargando el PDF, le doy doble clic y aquí me abre aquí lo abrió, de este lado. Aquí está esta publicación sobre realidad aumentada, realidad virtual, y es un documento gratuito, es un documento libre. Están otras partes que se llaman EduBits, que son así como pequeñas cápsulas. También, por ejemplo, dentro del IFE están las pláticas, una serie de charlas que se manejan, charlas de innovación, y en ciertas fechas, por ejemplo, creo que está programada una con Siemens, el del conectivismo. No sé si ya fue o va a ser, pero ahorita vemos aquí charlas de innovación. Por ahí debe de estar en algún lado, pero si se suscriben, les van a llegar a ustedes pues información reciente de qué charlas hay. Y repito, creo que había por allí una charla con este señor del conectivismo. Entonces, es una forma en donde ustedes pueden tener acceso a una gran cantidad de información, de datos, de explorar distintas cosas. Los proyectos nuevos son proyectos que hacen profesores como ustedes sobre innovación en distintas cosas. Y ya tiene 10 años promoviendo innovación. Entonces pueden de alguna forma tener acceso, por ejemplo, a bases de datos, a los informes de los profesores, la Convención Nacional, y desde luego también tienen ustedes el Congreso Internacional de Innovación Educativa, que solía ser en diciembre, ahora esta ocasión va a ser en enero. Entonces, ahí va a haber un cambio interesante. Esto es 2023.
No sé dónde vengan las fechas. Estos son conferencistas pasados. Pero por aquí debe de venir en algún lado la convocatoria, los temas, las fechas, no sé dónde vendrá. Pero por ahí debe venir. Aquí está el Congreso. Congresos anteriores, preguntas frecuentes, bienvenida. Bueno, por ahí debe decir en algún momento en qué fechas va a llevarse a cabo y bajo qué características y quiénes son las personas que están interesadas en esto, entonces, que están invitadas para esto. En fin, hay varias cosas que el TEC de Monterrey les puede proporcionar de manera gratuita y es parte como de una comunidad que se quiere formar para que ustedes estén informados sobre ciertos temas. ¿Sí? No sé si hay más preguntas, Olga. Sí, además, bueno, buenísimo este insumo que nos comparte, pero también en relación con el TEC de Monterrey, Merce Peraza nos dice que si hay algún contenido de la biblioteca del TEC que no requiera iniciar sesión. Sí, hay contenidos abiertos. Por ejemplo, en la biblioteca del TEC de Monterrey está Redalic. Entonces, yo puedo entrar desde biblioteca del TEC de Monterrey, yo puedo entrar a la base de datos, ¿sí? Y veo Redalic. Pero si ustedes se van a Google, ¿sí? Aquí está Redalic, ¿sí? Si ustedes se van a Google, aquí abro una pantalla nueva, ¿sí? Y busco Redalic. Aquí me la jala desde Google, ¿verdad? Es decir, aquí me está abriendo lo mismo que me está abriendo acá, desde el TEC de Monterrey. Acá me lo está abriendo en esta otra pestaña, ¿verdad? En forma abierta, porque es un tema, pues, es una base de datos totalmente abierta y en donde hay información sobre ciencias de la información, comunicación, derecho, economía y finanzas, estudios agrarios, etcétera, ¿verdad? Es decir, ciencias naturales y exactas, artes y humanidades. Entonces, yo puedo buscar distintos temas que me puedan interesar y decir, por ejemplo, arte. Y veo cuántas revistas hay, qué es lo que hay al respecto, cuáles son los países en donde hay más autores, cuál es la colección en términos generales, y puedo buscar concretamente pues información sobre, por ejemplo, Botero. Vamos a ver si hay algún artículo sobre Botero. No se encontraron resultados para Botero. Pues habría que buscar algún otro autor, alguna otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, Moncayo. Vamos a ver si don Pablo Moncayo aparece algo, ¿verdad? No, tampoco se encontraron cosas de Moncayo. No, pues habría que buscar alguna cosa en particular, ¿verdad? Música. O estoy haciendo mal o no sé qué está pasando. Porque, por ejemplo, si aquí le pongo Colombia, aquí sí me salen los distintos artículos de Colombia, ¿sí? Pero no sé por qué no me está buscando adecuadamente en el motor de búsqueda, pero vamos, este es un ejemplo de una base de datos que es totalmente abierta y que nos permite, podemos tener acceso sin entrar al TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey tiene incorporadas bases de datos que son abiertas, se paga en particular, ¿de acuerdo? Aquí se ve el país de autor como quienes son los que más han escrito sobre el tema de arte, en este caso, ¿verdad? En lo que es Redalic, ¿de acuerdo? A ver, Olga, si hay más comentarios. Es todo por ahora, don Ricardo. Todo por ahora, perfecto. Bueno, entonces, el siguiente punto sería consecución de fondos. Es decir, antes habíamos visto lo que implicaba la comunicación con colegas, ¿sí? Es ahí donde nos quedamos. Consecución de fondos. Hay una herramienta que yo les pregunté y que es tal vez de las más desconocidas por ustedes, Pivot. Pivot es una herramienta que nos permite buscar proyectos a nivel internacional. Esto es muy de México, convocatorias para proyectos, por ejemplo, el CONACYT genera cada vez menos convocatorias para realizar ciertos proyectos y hay que meterse a la página de CONACYT para concursar en ello.
pero si quieren ustedes proyectos de carácter internacional, deberían tener de alguna forma acceso a Pivot. Pivot, fíjense, por ejemplo, está en un ambiente distinto, es una interfaz diferente que es solamente para colaboradores, que le llamamos MiTech, y aquí hay distintos sitios. Este es como una especie de organizador de distintos servicios que se tienen, servicios de distintas características. Entonces, cuando yo veo los de tipo académico, veo aquí, por ejemplo, servicios a investigadores, y en particular, por falta de uso, cuenta laboral. O pues, yo creo que por falta de uso, porque esto me conecté antes de entrar al... Aquí está, investigación. Entonces, aquí en funding, esta es, repito, la manera en que el TEC de Monterrey organiza pues todo lo que tiene que ver con investigación. Aquí se ven, por ejemplo, las oportunidades para fondeo, para tener distintos, y aquí precisamente está la herramienta Pivot, en donde yo puedo entrar, por ejemplo, a los profesores del TEC, ya estoy jubilado, como les comentó la doctora Mari Cruz, pero a los profesores del TEC les exigen no solamente publicación, sino se les mide por publicaciones, por impacto, pero también por los fondos que atraen y el dinero que entra al Tecnológico de Monterrey para poder realizar proyectos de investigación. Entonces, uno entra aquí a esta herramienta, y uno puede decir, por ejemplo, a mí me interesa, no sé cómo se escribe, Mechatronics, es con H. No sé si está bien escrito o no, ¿eh? Si no, escribo cosas. Aquí hay varias cosas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí vienen, pues, qué países, por ejemplo, están fondeando distintos tipos de proyectos vinculados con Mechatronics, ¿sí? Y por el estilo podríamos buscar, pues, distintas cosas. Salen 17 resultados, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, Educational Innovation. Aquí me salen 960 resultados. Entonces, yo ya puedo entrar a ver las características y ver si mi país puede participar, o mi universidad puede participar, qué características tiene este fondo, ¿verdad? Sí, este dinero que se está manejando, y qué tanto. Por ejemplo, aquí hay un Innovation Award, pero en la industria química, ¿verdad? Es porque no lo puse entre comillas educational, me pone Education and Innovation. Debí de haberlo puesto entre comillas. Entonces aquí es algo vinculado con innovación en el área de la industria, 30.000 euros, que es lo que están financiando. Finlandia, pues, es quien lo está auspiciando, y uno puede concursar, y uno ya ve cómo entrar a este sistema para poder, pues, ver qué fondos hay. Entonces, cuando se les preguntó a los 121 personas que respondieron, bueno, se les preguntó más a todos, ¿verdad? Pero los 121 personas que respondieron, en realidad, 72 nunca habían oído hablar de Pivot, 29 habían oído hablar de esto, pero nunca lo han usado, 8 lo han usado una o dos veces, y en realidad 8 y 4, 12 personas, pues son los que lo han utilizado un poquito más de los 121 profesores que respondieron la encuesta que se aplicó, ¿sí? ¿Preguntas, Olga? No, señor, no tenemos en este momento. En este momento no. ¿Seguimos adelante? Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, esto tiene que ver con el aspecto de
de fondeo, de lo que sería la consecución de fondos. ¿De acuerdo? Es una herramienta útil, es una herramienta importante para conseguir dinero para fines de investigación y se debería de tener pues acceso, todas las universidades deberían tener acceso a una herramienta de este tipo. Otra de las tareas que se realizan en investigación es colección de datos. Y en colección de datos, antes que existieran ciertas plataformas muy amigables, se utilizaba algo que era un CGI, un Common Gateway Interface. Esto ya es cosa del pasado, pero era construir a través de programación en una página web cómo se iba de alguna forma hacia un servidor y cómo se iba generando una base de datos a través de esa programación. Entonces la persona entraba y contestaba una encuesta como contestaron ustedes justamente la que les acabamos de preguntar. Actualmente ya hay muchas herramientas que hacen esto súper sencillo, se puede colectar información, ya no hay que ir físicamente a ciertos lugares, desde luego esto asume que tienen ustedes acceso a Internet y tenemos el acceso a Google Forms, Microsoft Forms, que es como se colectaron los datos, es una herramienta que también es el equivalente a Google Forms. SurveyMonkey es de paga, aunque hay una versión gratuita que pueden utilizar. Ahí tienen ustedes la interfaz de SurveyMonkey. Y de esa manera ustedes pueden tener acceso a una gran cantidad de información. Hay otras herramientas que vi que no eran tan conocidas por ustedes, Socrative, Qualtrics, SurveyLegend, QuerySpace y Encuesta. Algunas de estas son gratuitas y todas estas permiten tener acceso a una gran cantidad de información, ¿sí? Aquí están viendo ustedes en pantalla sus respuestas y en términos generales, bueno, pues la mayoría no conoce lo que era un CGI, esto era cosa del pasado, eso era antes de que existieran, repito, Google Forms o Microsoft Forms o SurveyMonkey, que la mayoría pues sí conoce, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Google Forms, veo que la mayoría, cuando es verde, azul o morado, quiere decir que hay un uso con mayor frecuencia. Pero muchas de las otras pues son desconocidas para ustedes. Es interesante verlas, estudiarlas, porque algunas de ellas son gratuitas y ofrecen ciertas maneras, no solo de colectar información, sino, por ejemplo, también de aplicar test para recolectar información sobre aprendizaje o sobre distintas cosas. Entonces, es una manera de colectar información a través de Internet, a través de una página web o de una plataforma como son estas que aparecen aquí y se puede tener pues un cuestionario como el que ustedes respondieron, las 121 personas respondieron en el día de ayer y de antier. Olga, ¿alguna pregunta respecto a esto? No todavía. Todavía no, perfecto. Estamos bien. Seguimos adelante. Recuerden hacer preguntas. Yo voy avanzando porque tenemos todavía mucho que cubrir. Aquí, respecto a análisis de datos, hay muchas cosas que se pueden manejar porque, ok, ya lo que se hizo fue, tenemos, por ejemplo, nuestro marco teórico o gestionamos ya nuestra información, de alguna manera nos comunicamos con colegas para que nos hagan llegar ciertos artículos, un test, alguna cosa importante, algún informe, algún proyecto, alguna cuestión, conseguimos fondos, colectamos información a través de distintos medios y viene una parte fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación que tiene que ver con el análisis de datos. Para análisis de datos, si voy a trabajar con datos cualitativos, todos aquellos de ustedes que trabajan con información cualitativa deberían de conocer al menos una, si no es que dos, de estas herramientas. Atlas TI, creo que ya hay una versión más nueva que esta. En Vivo es otra herramienta importante. Ethnograph es otra herramienta importante. MaxQDA tal vez sea de las más robustas herramientas que se tienen para el análisis cualitativo de datos. Aquí se ve, por ejemplo, una red hermenéutica de cómo se tienen distintos documentos, cómo se van clasificando conceptos a través de datos de distintas entrevistas y se genera pues toda una red hermenéutica. Esta, si no mal recuerdo, se hizo con Atlas TI. Sí, este es un ejemplo de una red hermenéutica hecha con Atlas TI. ¿Sí?
Si ustedes van a trabajar con datos cuantitativos, pues la forma más fácil es Excel. Excel no sirve nada más para hacer una tabla bonita, sino que tiene herramientas estadísticas bastante poderosas. Si quieren usar algo más sofisticado es Minitab, y si todavía tienen algo más sofisticado para análisis más complejos, pueden usar SPSS, pero hay una gran cantidad de software para análisis cuantitativo de datos. Este es un ejemplo precisamente de una interfaz de SPSS, de cómo se maneja toda la información, los datos cuantitativos y cómo se puede trabajar con todo ello. Pero no nada más hay la parte, aquí son ejemplos de otro tipo de software. Tableau es una herramienta súper poderosa para presentar distintos tipos de resultados. Algunas de estas son como el SPSS, pero gratuitos. Está StatGraphic, Stata, son ejemplos concretos de software para análisis cuantitativo de datos. Entonces, es recomendable que le echen un ojo. Tableau es caro, esa sí es de paga, pero es una herramienta muy buena, ¿sí? Y hay otros tipos de análisis. Por ejemplo, Gephi permite ver redes, cómo se conectan redes, que es una forma de análisis distinto que no cae dentro de la categoría ni de cualitativo ni de cuantitativo. Entonces, a través de Gephi se puede ver, por ejemplo, qué resultados subo, por ejemplo, o qué comentarios subo en las elecciones de Colombia entre Petri y el otro, no me acuerdo, Rodolfo, no sé cómo se llamaba, ¿verdad? O qué situación hay en las elecciones recientes de Costa Rica entre tal candidato y tal candidato, o sobre un tema determinado, cómo se comportó Twitter, cómo se comportó Facebook, y Gephi jala informe y efectuar distintos tipos de análisis. Cuando se les preguntó a ustedes, básicamente, qué tanto conocían estos software, pues desde luego ahí cambia mucho, porque me imagino los ingenieros casi no manejan muchas de estas cuestiones de carácter cualitativo. Esto es más para otras áreas, otras disciplinas, otras carreras que se ofrecen en la UNED, pero hay un gran desconocimiento, por ejemplo, de estos tipos de software. El que Atlas TI como que parece que es el más conocido, pero no por mucho. Así estamos hablando de 15 personas de 121 que más o menos lo han trabajado. Es decir, de rojo, anaranjado y amarillo, es como que hay un área de oportunidad. Es decir, necesitan ahí un buen curso sobre Atlas TI, sobre MaxQDA, para trabajar cualitativamente información. En términos de carácter cuantitativo, pues Excel, desde luego, la mayoría lo conoce, ¿verdad? Es decir, Excel es herramienta tan común como lo es Word, pero cuando vemos muchas de las otras, también hay un gran desconocimiento, sí, es decir, desconocimiento en general de muchos de estos herramientas. Minitab, que es de los más fáciles de trabajar, pues también tiene muy poca gente lo maneja. Repito, verde, azul y rojo y morado, estamos hablando de 14 personas de 121, ¿sí? SPS lo manejan unos poquitos más, pero también hay mucho desconocimiento. Y lo que viene siendo Gephi, básicamente hasta amarillo, es decir, no hubo nadie que estuviera con lo uso con cierta frecuencia, o creo tener cierta competencia, o lo recomiendo a los alumnos. Creo que aquí estos tuvieron 0, y básicamente estamos hablando de que la gran mayoría, 119 personas, pues nunca han oído hablar de él, o han oído, pero nunca lo han usado. Es una herramienta bien interesante para el manejo de redes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, Olga? ¿Cómo vamos? Sí, más como curiosidades. Sí. La primera es si se va a profundizar en el uso de alguna de estas herramientas que acabamos de ver en los siguientes días de sesión. No. Vamos a ver, por ejemplo, sí, es que son muchas herramientas, pero para lo que viene siendo el próximo martes vamos a trabajar con Scopus y Web of Science, fundamentalmente, ¿sí? Y vamos a trabajar con Excel, pero sí, es imposible, desde luego, trabajar o profundizar todo esto, pero pues va a venir una tarea. Por eso les decía yo que la tarea corresponde a una tarea de un año. Es decir, a lo largo de un año ustedes deberían de fijarse la meta de ir conociendo cada una de estas herramientas y estar al día en cada una de ellas.
Y la otra, desde luego, es una tarea para Olga, para Jorge, para Wendy, para todos los del centro, ¿verdad? De sondear y decir qué herramientas son las que les gustaría conocer y cómo pueden ustedes, como centro de capacitación, ofrecer pues alguna de estas herramientas, una capacitación, porque yo no consigo un profesor que desconozca tanto estas herramientas digitales para fines de investigación, porque pues lo que estamos viendo es que pocos las están recomendando para sus alumnos. Entonces, si los alumnos ya están muy tecnologizados y les seguimos enseñando a investigar a la antigüita sin mucho de estas herramientas, pues yo creo que nos vamos quedando atrás en las posibilidades precisamente de hacer trabajos finales de grabación más sofisticados, que tengan más herramientas, que utilicen más cosas. ¿De acuerdo? ¿Hay más preguntas, Olga? Una más, don Ricardo, Sí. sí. Dice también con cuál herramienta elaboró los gráficos de la presentación. Esto es Prezi, todo esto con Prezi, pero muchas de estas, por ejemplo, aquí esto de Jeffy, básicamente es impresiones de pantalla de Google, ¿verdad? Es decir, si yo me meto aquí a buscar en Google, Jeffy, voy a ver que puedo descargar una versión gratuita de Jeffy, puedo explorarla y puedo ver en qué consiste la plataforma, qué características tiene, aspectos de tweets, y no solo eso, es decir, yo por ejemplo puedo irme aquí para ver imágenes de Jeffy, ¿verdad? Distintos tipos de imágenes que se han generado a través de este software, de esta plataforma para el análisis de redes, ¿de acuerdo? Entonces, piensen en cualquier otro tema y de esa manera, pues yo voy sacando las gráficas, los distintos relaciones que hay, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros generamos, por ejemplo, redes de este tipo para ver, por ejemplo, entre el grupo de investigadores, no sé si está disponible ahorita, invertiría tiempo en buscarlo, pero entre los investigadores del TEC de Monterrey, ¿quién publica con quién y quién publica con más personas y cómo se van generando redes y qué tanto esas redes, por ejemplo, son los de educación por un lado, los de ingeniería por otro, los de administración por otro, o tenemos, por ejemplo, redes en donde brincan, ¿verdad? Por ejemplo, los de verde podrían ser aquí en esta gráfica educación, y aquí ingenierías, aquí administración, pero a lo mejor uno de administración publica con alguien del área de educación, o uno de administración publica con alguien de ingeniería, y generamos toda una red para ver cómo estamos publicando y cómo se van estableciendo relaciones, redes de colaboración para tener, por ejemplo, proyectos interinstitucionales o interdisciplinarios y cómo se refleja esto a través de una red de esta naturaleza. Entonces hay muchas formas de trabajarlo, muchas maneras en que esto puede servir y repito, pues es algo que ustedes tendrían que ir buscando en todo eso. Entonces, así es como hago esta presentación de Prezi. ¿Sí? Perfecto, don Ricardo. ¿Más preguntas, Olga? Sí, una más. Dice, Google Forms y Microsoft Forms son muy similares, pero ¿usted tiene preferencia por alguna de ellas? La que he usado más es Google Forms. En realidad, lo que más he usado es SurveyMonkey, y me encanta SurveyMonkey en particular. Google Forms, cuando no tengo acceso a SurveyMonkey, porque ese es de paga, uso más Google Forms, pero en realidad la interfaz es muy similar, es muy fácil de trabajar. No hay una preferencia específica, no le veo yo una ventaja específica a ello. Vi que Jorge estaba trabajando justamente con Microsoft Forms. No sé si él tenga preferencia por alguna razón para haber elegido esta herramienta, pero yo creo que son similares, son equivalentes y cada vez le van agregando más herramientas para poder colectar más variantes de información o procesarla de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Más preguntas, Olga? No, ¿Seguimos? ninguna más, seguimos. Perfecto, bueno. Gracias. Vamos a seguir entonces. Y presentación de resultados. Los trabajos finales de grabación se tienen que presentar
y desde luego se presentan como un documento. Normalmente se usa Word, creo que es lo más común, lo más usado. PowerPoint, desde luego, se puede usar para una presentación, para una defensa, si es que existen defensas de los trabajos finales de graduación ante algún jurado, ante algún comité, ante algún tribunal. Prezi es una herramienta como la que estoy usando yo, que tiene ciertos movimientos, ciertos giros. Esto creo que, no, pero APA Style sí, pero esa es la manera de documentar, de presentar las cosas de acuerdo con un manual específico. Esta es la séptima edición, que es la última que salió, pero por ejemplo los ingenieros manejan IEEE. Hay distintos tipos de manuales, el manual Chicago, el manual del New York Times, otros para áreas biológicas, otros para cuestiones más de humanidades. En fin, hay distintos tipos de herramientas para poder dar a conocer, difundir, dar a conocer y luego difundir lo que estamos haciendo, ¿sí? George Bernard Shaw, aquí le agregué esta frase: el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ésta ha tenido lugar. Muchas veces pensamos que porque ya escribimos algo, ya tuvo lugar la comunicación, y pues no necesariamente es así. Cuando se les preguntó qué tanto conocían estas herramientas, bueno, obviamente Word, pues yo creo que ninguna persona dijo que nunca había oído hablar de él o que nunca lo había usado, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, estamos hablando de 88 y 28 y 4, pues son cerca de los 121, ¿verdad? La han usado con frecuencia. Igual pasa con PowerPoint. Prezi no lo han usado tanto, un poquito más de la mitad lo han trabajado. APA Style, pues sí lo conocen, pero esto es más de ciertas áreas disciplinares que de otras. Es decir, repito, para ciertas escuelas se manejan más otros manuales, y habría que ver, si yo les hubiera preguntado a los ingenieros si conocen el IEEE, yo hubiera, el manual de la IEEE, yo hubiera esperado que hubieran salido otras respuestas, y que gente del área de educación pues dijera que nunca había oído hablar del manual de la IEEE. Entonces, repito, esto se hizo pues por las bases en esta presentación que está pensada para el área de educación, pero vamos, estas preguntas son simplemente indicadores del dominio que tienen pues sobre ciertas herramientas, que en este caso pues aquí no hay tantas áreas de oportunidad como las vimos en otros temas previos de esta presentación. A ver si hay alguna pregunta sobre esto. Tenemos una pregunta, sí, dice que si existe Sí. algún gestor para buscar dónde publicar artículos académicos. Un gestor. No, en términos de herramienta digital, no. Es decir, básicamente, y es lo que voy a comentar yo a continuación, viene, todavía no a continuación, después de detección de plagio, pero básicamente cuando uno piensa que la investigación es una actividad social, uno tiene que saber a quién quiere leer y quién quiere que a uno lo lea. Entonces, uno tiene que ver en dónde publican aquellas personas a las que yo sigo. ¿Quiénes son los que yo sigo, por ejemplo, en el área de motivación para el aprendizaje, en el área de innovación educativa? Yo ya tengo 10 autores, 15 autores que son los que sigo. Y puedo ver dónde han publicado ellos para saber dónde publico yo. En ese sentido, las revistas donde ellos publican son revistas donde a mí me gustaría publicar para que ellos también me lean, me revisen, me evalúen, y digamos el gestor para difundir esa información, pues viene siendo uno mismo. Pero tanto como una herramienta digital para ello, no, Olga, no conozco nada en particular que pueda servir. Tal vez Sival pueda ser una herramienta que ayude para ello, pero habría que revisarla. Por acá la tenemos en la biblioteca digital, y nos da cierta información, pero yo más bien me basaría en términos de, aquí está Sival. Sí, aquí, por ejemplo, Sival nos permite ver ciertas tendencias, reportes y demás.
sobre, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, en donde publica, qué características tiene, pero yo puedo buscar, por ejemplo, aquí, universidad estatal, ¿cuál es el nombre? Aristán, para ver cómo está la universidad estatal en términos de desempeño, ¿verdad? Es decir, cuántos outputs hay de tipo escolar, autores, en qué revistas, el conteo de citas, citas por publicación. Entonces, aquí hay varias cosas y se puede ver, por ejemplo, quiénes son los que más publican dentro de la Universidad Estatal a Distancia. En las áreas de agricultura y ciencias biológicas es donde hay más publicaciones, ciencias sociales, y hay una forma de ver pues cuáles son esas revistas. Pues eso les da un poquito de idea de cómo está la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica en términos de publicaciones. Yo aquí tengo, por ejemplo, como referencia, aquí son 167. Aquí en el caso del TEC de Monterrey estamos hablando de 9,030, 70,000 conteos de citas, ¿verdad? Entonces, se ven ahí las diferencias en términos de qué tanta actividad investigativa hay, pero a través de herramientas como Cival se puede ver, por ejemplo, concretamente quiénes están publicando y en qué áreas, por ejemplo, en áreas forestales, cuántas personas hay y cuáles son las revistas donde están sacando o donde están publicando estas personas. Entonces, yo creo que Cival podría ser una herramienta de Elsevier que nos ayuda justamente a buscar este tipo de revistas para publicar. ¿Sí? Bueno, estamos sobre el tiempo, ya tengo muy poquito tiempo. Me voy a apurar, Olga. Detección de plagio, Safe Assign, que esa es propia de Blackboard, Turnitin, aquí puse una frase, ¿verdad? Que inventa el cálculo, pero no se lo dice a nadie, y luego Leibniz lo inventa y entonces inventa el cálculo de manera independiente y entonces lo acusa de plagio, ¿verdad? El tema de plagio es algo interesante, es decir, tendrían ustedes, profesores, que si están viendo, ¿verdad? Que hay una copia tal cual, un copy-paste, que es aquí la imagen que estoy poniendo, ¿verdad? De estos bebés. Hay un copy-paste de esto, tendrían que tener herramientas, bien sea, no sé si manejan Blackboard o Turnitin o alguna otra herramienta de carácter gratuito para poder detectar plagio. Cuando se les preguntó a ustedes acerca de esto, por ejemplo, Safe Assign prácticamente nadie lo conoce, ¿verdad? Son muy poquitos, estamos hablando de 12 y 10, 22 personas de 121. Turnitin sí han oído hablar más de él y lo han usado, pero no sé si institucionalmente tengan acceso ustedes a la herramienta como profesores, pues para comprobar que sus alumnos en sus trabajos finales de graduación no están cometiendo plagio de alguna página web, de algún otro trabajo o de trabajos previos que ya se hayan entregado. Entonces, esto creo que es bien importante para evitar cuestiones de plagio. No sé si hay comentarios, Olguita, al respecto. No, don Ricardo, no tenemos. Bueno. Difusión del conocimiento. Yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Al respecto, me voy a saltar algunas partes, ¿verdad? Pero para difundir el conocimiento, uno puede publicar sus libros, ¿verdad? Creo que ya Apple quitó el iBooks Author, pero hay otras herramientas para que uno pueda publicar sus libros completos, por ejemplo, en Kindle de Amazon o en la tienda de iBooks de Apple, ¿sí? Está lo que viene siendo el acceso abierto de journals, ¿verdad? El Open Journal Systems, que es importante porque no siempre los artículos están disponibles. Hay veces que hay compañías que por dar a conocer un artículo le cobran a uno 20, 30 dólares y es un dineral. Entonces uno no puede estar pagando tanto dinero para un solo artículo cuando hay muchas revistas de carácter de acceso abierto que se le denominan. Entonces es importante saber cuáles hay.
Hay portales de proyectos que uno usa para difundir ciertas cosas. Este es un proyecto que se llamaba Evaluar para Mejorar. Ya la página web ya no está disponible, pero es una forma en que nosotros difundíamos parte del trabajo. Hay lo que se denominan repositorios institucionales. Este es el del TEC de Monterrey, y a nivel de México hay un repositorio nacional que es una buena forma de tener acceso a una gran cantidad de información, ¿sí? Y desde luego, lo que implica la identidad digital del investigador, que debería de tener su perfil de Google Scholar y su número ORCID al menos, para poder difundir muchos de los trabajos. Obviamente LinkedIn sigue siendo importante, pero también academia.edu, ResearchGate son portales que nos permiten difundir nuestro trabajo, hacerlo público, y en la medida en que se conozca más, hay más probabilidades de que nos citen y de que tengamos cierto impacto en el trabajo de investigación que estamos haciendo. Cuando se les preguntó acerca de ello, estos fueron los resultados, ¿sí? iBooks Author prácticamente nadie lo trabaja. Muchos desconocen lo que es un sistema de acceso abierto, Open Journal System. Google Scholar, eso lo conocen un poquito más. Todos deberían de tener su perfil de Google Scholar, tendrían que tener trabajado, depurado y revisado su perfil para ver cuál es el factor de impacto que tienen. Su número de ORCID, muchos no lo conocen, quiere decir que pocos realmente han publicado en revistas de cierta calidad, porque toda revista de cierta calidad pide ORCID, y publicar sus trabajos en academia.edu o en ResearchGate también es relativamente bajo. Entonces yo creo que aquí hay un área de oportunidad importante cuando estamos viendo esto, y deberían de empezar todos a trabajar con, por ejemplo, en Google Scholar, que es diferente a Google, las secas, ¿verdad? Es decir, en Google Scholar todo el mundo debería de tener aquí su perfil. Aquí está el perfil, y vienen, por ejemplo, las citas, los índices H, los índices 10, qué documentos han sido citados más veces, 801 veces, Fonda Flores Fará, evaluación de instituciones educativas 503 veces, en fin, aquí vienen pues una gran cantidad no son los documentos en sí mismos, pero sí de alguna forma se va viendo qué impacto tienen, con quién he publicado más, con quién tengo más relaciones. Aquí está la doctora Katy Gallardo. Creo que esto es algo que debería estar ahí, de difusión del conocimiento. Ya no te hago preguntas de si hay preguntas, Olguita, déjame terminar y ahorita ya vemos si hay algunas preguntas para cerrar, ¿sí? Ese es el libro que más se ha citado, ¿verdad? En Google Scholar, el que les acabo de mostrar, Fundamentos de Investigación Educativa. Es un libro que está muy, muy económico. Estoy haciendo aquí un anuncio, ¿verdad? Pero lo pueden comprar. Son 2 libros, de hecho, 2 ebooks que se pueden comprar en Kindle o en iBooks y que cuestan, yo creo que ni $5. Los pusimos prácticamente gratuitos cuando nos salimos de trabajar del TEC, el doctor Manuel Flores y yo, para que pudieran tener más visibilidad, y ya no nos iban, de todas formas, el TEC de Monterrey ya no nos iba a dar regalías. Entonces prácticamente el costo pues se lo llevan plataformas como Kindle y iBooks. Los MOOCs es una forma de preparar, de formar a investigadores. Los recursos educativos abiertos también, por ejemplo, del Open Learning Initiative de Carnegie Mellon. Yo les enseñaba estadística a mis alumnos del doctorado en innovación educativa, justamente con este recurso educativo abierto. Hay portales como el del CREA, que es el Centro de Recursos para la Escritura Académica que hizo el TEC de Monterrey, y eso pues de alguna forma permite pues formar a los investigadores, a sus alumnos. Cuando se les preguntó qué tanto conocían, por ejemplo, no, perdón, aquí está.
de ebooks de metodología de investigación, pues pocos, bueno, hay una cantidad aquí, 22, 17, 29, 29 y 5, 34. MOOCs, algunos los conocen, pero una gran mayoría desconoce qué MOOCs hay para formar investigadores o recursos educativos abiertos para formar investigadores. Es también hay un área de oportunidad. Como que no están empleando estas herramientas que son gratuitas, muchas de ellas, los MOOCs, los REAs, son totalmente gratuitos, o hay ebooks de metodología de investigación de precios muy razonables que podrían utilizar para poder trabajar con esto, ¿sí? Y como ya estamos sobre tiempo, conclusiones, ¿sí? Esta presentación es apenas una agenda de temas por abordar para una formación de investigadores sobre el uso de TICs para la investigación en general o para la investigación educativa. Es decir, no podemos profundizar, imagínense, ¿verdad? Es decir, a mí me tocó tomar un curso sobre Minitab y fue un curso de cerca de 40 horas para medio dominar un poquito Minitab. Entonces, el ver cada una de estas herramientas, pues no, es decir, apenas es una agenda de temas que ustedes deberían de tomar en cuenta para trabajar con ello. Hay un sitio bien interesante, Capterra, se los recomiendo, que también es muy desconocido, que permite contrastar y evaluar software. Ve las características, qué herramientas tiene, qué herramientas no tiene, si es de paga, si no es de paga, si hay versiones de pruebas y gratuitas, si tiene versiones que solamente son de paga. Les recomiendo que entren a Capterra. Muchos dijeron que no lo conocían. Y en términos generales, yo diría que la capacitación en TICs para desarrollar las capacidades de investigación de los investigadores, de ustedes profesores, es fundamental. Es decir, aquí, si estamos viendo estos resultados, yo le diría a Olguita y a todo el equipo del Centro de Capacitación que hay una tarea importante en términos de cómo desarrollar habilidades para el uso de TICs en muchos de los profesores que están a cargo de trabajos finales de graduación. Y en términos generales, yo diría que hay una necesidad de un desarrollo sistemático de competencias para el uso de TIC en futuros investigadores en general o investigadores educativos. Entonces, ya para terminar aquí también, en esta presentación, prácticamente Capterra nadie lo conoce. Ahorita, si nos da tiempo, lo abrimos para que vean en qué consiste, pero es una plataforma abierta, un sitio web que ustedes meten Capterra a Google y pueden comparar distintos tipos de software. Entonces, ya manera de conclusión, muchas veces nos apegamos al mito de que soy un migrante digital o un nativo digital. Y bajo la excusa de que pues ya tengo ciertas canas, desconozco mucho de lo que son las herramientas digitales y asumimos que los alumnos sí las conocen cuando en realidad no las conocen. Es decir, el hecho de que puedan estar pegados al WhatsApp o a Facebook o a Instagram o a TikTok ahora 8 o 10 horas, no significa que conozcan muchas de estas herramientas digitales. Es decir, esto que acabamos de ver para fines de investigación es una gran área de oportunidad para ustedes por lo que está viviendo en la encuesta que se aplicó, así como para los alumnos. Las competencias digitales pueden desarrollarse y eso es independiente de la edad. Entonces, yo creo que hay una gran necesidad precisamente de que se capaciten, de que muchas de estas competencias las vayan trabajando, de que planeen una agenda de recursos digitales por estudiar a lo largo de un año. Esa es la tarea que les quiero dejar el día de hoy. Es decir, si eran 56 aproximadamente, 56 herramientas que acabamos de pasar así a través de Prezi, si ustedes dicen, me voy a dedicar a una sola herramienta por semana, un recurso por semana, a tratarlo de entender bien, a tratarlo de estudiar, yo solito me voy a capacitar para tratar de entender un solo recurso por semana, a lo largo de un año voy a tener súper investigadores que tengan un buen dominio de estos recursos digitales. Yo creo, profesores, que el aprendizaje vicario es fundamental y que los docentes deben poner el ejemplo ante los estudiantes
de cómo trabajar muchas de estas herramientas digitales, de cómo enseñarles a investigar con el uso de herramientas digitales como las que acabamos de ver por aquí. Eso es lo que quería compartir, muy apresurado porque ya estamos sobre las 7 de la noche, pero básicamente es lo que quería compartir con ustedes. Y pues no sé si todavía tengamos alguna pregunta por ahí, Olguita, antes de cerrar la sesión. No, no nos quedó nada pendiente, más que Ya el no queda nada trabajo pendiente. ya luego de esta sesión, ya por cuenta propia cada uno y claro, anotamos cositas para el CC. Tenemos mucho que estudiar, mucho que seguir aprendiendo y que seguir traveseando, diríamos acá. Me gustó Así mucho es. eso de la conclusión, que efectivamente todos podemos aprender, adquirir esas habilidades digitales. Así Claro, es que sí. a Entonces, seguir quítese ese adelante. mito, ¿verdad? De que Ujú. yo ya por tener canas ya soy migrante y ya no puedo aprender cosas nuevas. Claro que sí, ¿verdad? Sí, se pueden aprender muchas cosas. Hay un reto importante y como les digo, es una agenda de temas. Así como que me fui en un Ujú. proceso de investigación desde lo que implica la colección de datos, la gestión de la información, la colección de datos, el análisis de datos, la presentación de los resultados, todo ese proceso de investigación de inicio a fin de lo que podría ser un trabajo final de graduación. ¿Cómo pueden usar ustedes estas herramientas, todas estas herramientas digitales? Tienen mucha tarea, sobre todo en esas cuestiones cuando vimos esas áreas de oportunidad. Entonces, profesores, solitos, pónganse a prepararse, a trabajar, digan, voy a elegir esta y en esta semana me voy a dedicar a conocerla lo más posible, ¿verdad? Descarguen las versiones gratuitas, conózcanlas, véanlas si son aplicables para sus casos y es una tarea de 1 año de duración. Entonces, yo esperaría ver desde luego que ustedes pongan el ejemplo ante sus alumnos.